Bien, un fuerte abrazo nuevamente para todos. Que la paz de nuestro Abba esté con cada uno de nosotros. Y hoy a ver un tema bastante importante que es acerca eh, de la iglesia primitiva, un término que se lo utiliza bastante. Y vamos a ver qué tanto es así. ¿Por qué esta clase de esta escuela de evangelismo se llama el mito? Porque un mito no es algo verdadero, ¿verdad? Tiene unas bases eh, reales pero distorsionadas. No hay evidencia, no hay un solo texto en los escritos de que realmente sea así, de que se hable de una iglesia primitiva ni nada por el estilo. Y peor como se asigna que Yeshua fundó una iglesia, que Pablo fundaba iglesias, que los primeros discípulos de Yeshua eran cristianos, que a esos discípulos también se los llama judeo-cristianos. Y de hecho, dentro del movimiento de raíces hebreas, mesianismo, hay un término bastante común que se les llama judeo-cristianos, pero en realidad eso es un error histórico, un error bíblico. Es totalmente erróneo esos nombres porque no hay eso en la época de Yeshua ni de los apóstoles de Yeshua. No existe esa terminología. Hoy vamos a ver unas bases firmes porque recordemos que el nombre, y esto también que sirva una antesala para la siguiente lección que vamos a ver acerca de los nombres Kadosh, un nombre acerca del nombre Kadosh del Abba y otra clase del nombre Kadosh de Yeshua, dos lecciones que vamos a tener para que veamos por qué hay ahora también cualquier cantidad de nombres y vamos a ver las bases escriturales, proféticas, eh, lingüísticas incluso, de los nombres de nuestro Abba. Y miren, cuando se asigna un nombre, se establece una identidad espiritual. Se asigna un destino profético, entonces no puede ser cualquier nombre. El nombre determina el destino de una persona. Es muy importante el tema de los nombres, por eso no podemos nosotros utilizar cualquier nombre. Hoy justamente celebran, están celebrando el tema, ya bueno, ya está cerrándose el día, de, de, del Shoah, de la masacre que hizo Hitler en contra del pueblo judío, ¿verdad? Y todo eso es resultado de malas interpretaciones, de tergiversaciones de la escritura, que llevan no solamente a, a que haya una entidad espiritual que empiece a operar sobre los nombres de las personas, sino que analizando el tema especialmente del protestantismo. ¿Con quién nació el protestantismo? No nació en el siglo I, nació en el siglo XVI con Martín Lutero. Es decir, el movimiento protestante no tiene raíces en el primer siglo. Es una mentira todo lo que enseñan en seminarios, en universidades teológicas cristianas, de que tienen las bases en Yeshua, en el Mesías, en el siglo I. No existe eso. Con Lutero empieza el movimiento protestante. De hecho, así es la iglesia que funda él, la iglesia luterana, que luego derivó en la iglesia protestante, un movimiento que nació por esos años, con varias personas. Pero, ¿qué pasó con Lutero? Y de hecho se les compartió en clases anteriores. Él en un escrito que se llama Contra los judíos y sus mentiras, insta a incendiar las sinagogas, a matar, a perseguir a los judíos. Entonces Hitler, ¿qué es lo que hacía durante la masacre de los judíos? Él dijo, nosotros no estamos cometiendo ningún pecado, no estamos ofendiendo al Altísimo. Estamos nosotros cumpliendo lo que determinó Martín Lutero. Miren, ¿y protestante qué significa? Estar bajo ese manto que fue, digamos, el inspirador, la parte ideológica del homicidio de las cifras que hay por el momento de 6 millones de judíos. Entonces, ¿quién se dice protestante tiene sobre sí la sangre derramada del pueblo judío? ¿Quién se dice cristiano? ¿Qué manto tiene?
Hoy vamos a ver, el nombre determina muchísimas cosas en el plano espiritual. Por eso es determinante tener la identidad y más que todo ver qué tan real es esto y ayudar a personas que están todavía aferradas a estructuras de hombre que no tienen ningún fundamento bíblico y al contrario, tienen muchísimas cosas que van en contra de la palabra del Padre, que tienen un trasfondo de sangre, que no es la bendición del abacados. El nombre es muy importante, por eso esto de iglesia primitiva, vamos a ver qué tan real es dentro de las escrituras. Muy bien, y vamos a empezar con algunos conceptos que hay. Voy a mencionar estos que no son de nosotros, sino vamos a mencionar al inicio algunos puntos en donde se menciona el término iglesia primitiva, no bíblicos, sino históricos, tradición, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dicen? Voy a leer textualmente, no los términos en hebreo, sino como ellos lo mencionan. Las ideas más generales son que la iglesia nace en Pentecostés con los apóstoles. Primer punto, ¿qué es Pentecostés? Y el otro, apóstoles. ¿Quiénes son ellos? Estando con ellos María, la madre de Jesús, en aquel momento glorioso que descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Desde ese momento empieza la predicación apostólica y con la cual ese mismo día se acogen a la palabra de Pedro, bautizándose unas 3,000 personas. Estos primeros cristianos, escuchen, cristianos, primeros cristianos, y los que luego se mencionan en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas apostólicas, son los que conformamos lo que hoy llamamos la iglesia primitiva, y quienes con su ejemplo y testimonio de vida nos han dejado la tradición cristiana como legado de fe. Las ideas generales están en este pensamiento, que la iglesia nace en Pentecostés. Hay otros que dicen con el Mesías, que los primeros discípulos de estos son cristianos, los primeros cristianos, y que esta es la iglesia primitiva. Vamos a ver qué tan cierto es desde el fundamento bíblico, desde el fundamento histórico y también parte profética que son necesarias analizar de todo eso. Iglesia primitiva, como vemos, y en muchos libros de historia, la historia del cristianismo de Justo González, la historia de la iglesia cristiana de Eusebio, y en fin, cualquier cantidad de textos que hoy circulan, es este término iglesia primitiva en el que estudiosos, historiadores, escritores, predicadores, etcétera, etcétera, se refieren a la congregación del siglo I que seguían al Mesías, que seguían a Yeshua. Pero, ¿cómo es que nace esto que no tiene ningún fundamento bíblico? Ninguna cosa nace de la noche a la mañana. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Otro punto, que la iglesia primitiva nació en Hechos 2 y que tiene como base lo que está escrito en Hechos 2, cómo se comportaban ellos. Y vamos a ver el libro de los Hechos, que no es de los apóstoles, sino solamente de 3 o 4 apóstoles. Pablo, Pedro, Jacob y los discípulos que tenían, Bernabé, Tito, Apolos, etcétera, etcétera. Pero no es de todos los apóstoles. El libro de los Hechos es muy limitado en cuanto a tema histórico y en cuanto a la obra de todos los apóstoles del Mesías. ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los 70? ¿Qué pasó con los miles que fueron dispersos para las diversas naciones de la tierra? No es la totalidad, es solamente una parte. Y Hechos 2, de los versículos 41 al 47 dice, de modo que aquellos que aceptaban lo que él les había dicho, eran inmersos y fueron añadidos al grupo de ese día alrededor de 3,000 personas. Ellos continuaron fielmente en las enseñanzas de los emisarios, en el compañerismo partiendo el pan y en las oraciones. Muy bien. ¿Quiénes son esos 3,000?
¿Quiénes fueron aquellos sobre los cuales descendió el Ruach del Abacados? ¿Sobre quiénes descendió el Ruach del Abacados? Fueron sobre los nazarenos, los seguidores de Yeshua, los que tenían Torah y los que creían en Mashiach, ¿verdad? Como aquel prometido por las Escrituras. No era sobre los demás. En el mismo libro de los Hechos, Yeshua les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y no estaba diciendo a todo el judaísmo y a todos los israelitas, estaba diciendo a sus discípulos. Ahora, estos que aceptaban y que eran inmersos, esos 3,000, ¿quiénes eran? ¿Cuál es el contexto del libro de los Hechos? Shavuot, Pentecostés. Y era una de las 3 convocatorias hebreas. En el siglo I, convocatorias judías, por temas históricos de que el judaísmo en esa época se llegó a conocer a todas las personas de las diferentes tribus e incluso a los que se convertían, a los prosélitos. Ya no era una diferencia solamente una tribu, la tribu de Judá, sino para todos. Ahí no estaban gentiles, porque esas convocatorias eran solamente para creyentes, venían de todos los sitios donde estaban dispersos y se reunían a celebrar Shavuot, porque si nosotros miramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, Pedro dice que es cuán abominable a un judío reunirse con gentiles. Imagínese cuál era el pensamiento, reunirse con gentiles, con gente que no conocía Torah, para adorar al Altísimo en una de las convocatorias Kadosh, Shavuot. Imposible que esté ahí algún pagano, algún impío, alguien que no conocía, que no practicaba la Torah. No había ninguno de ellos. Todos eran judíos. Entonces, de estos 3,000 y luego los 5,000 eran judíos que igual seguían practicando Torah, pero ahora con la diferencia de que Yeshua era el cumplimiento de lo profetizado. En la Torah de Moisés, los profetas y los escritos no eran gente extraña que venía espontánea, no habían cristianos, eran judíos los que estaban en la convocatoria. No les permitían entrar a Jerusalén. Incluso ni hacían comercio en la puerta, no podían entrar. Era tan alto el celo que tenían, violando mandatos del Padre, lo que sea, pero no podían ellos, peor acercarse al templo y contaminarlo. Si un judío con flujo de sangre, con flujo seminal, leprosos, mujer en estado de menstruación no podían, cuanto más los gentiles, que en esa época no eran considerados seres humanos, no podían estar. Es imposible que haya nacido ahí algo diferente al judaísmo de esa época. Continuemos. Versículo 42. Ellos continuaron fielmente en las enseñanzas de los emisarios, en el compañerismo, partiendo el pan y en las oraciones. Todo el mundo se sintió lleno de asombro y tuvieron lugar muchos milagros y señales por medio de los emisarios, de los Shaliach o apóstoles. Todos los que habían confiado en Yeshua, miren, aquí está la clave, es decir, los que habían creído en Mashiach, permanecieron juntos y tenían todo en común. ¿Quiénes? Ya vamos a ver con qué nombre se les conocía. De hecho, vendieron su propiedad, sus posesiones, y distribuyendo las ganancias entre todos aquellos que estaban necesitados. Continuando fielmente y con un propósito unido a reunirse en los patios del templo a diario. Miren, ellos que dicen que ahí nació la iglesia cristiana, se reunían en el templo de Jerusalén. No era en cualquier otro sitio. Y en el templo era tan celoso el pueblo judío de esa época que había un patio para los sacerdotes, estaba dividido. Ya no era el lugar santísimo del Mishkan de Moisés. Había un patio para los judíos, había un patio para los gentiles conversos, había un patio para las mujeres. Estaba dividido el templo en el primer siglo. Imposible que esté ahí alguien que no cumplía Torah.
Y ellos estaban, miren, reunirse en los patios del templo. Y en el patio del templo no entraba sino solamente judíos, ni cristianos, ni moros, ni filósofos, ni ascetistas, etcétera, etcétera, cualquier otro desvío, sino solamente judíos de las diferentes tribus y gentiles conversos y judíos que estaban en la dispersión. Nadie diferente a eso podía entrar en el templo. Imposible. Es un horror, es una mentira que la iglesia nació en Hechos 2. Nació otra cosa, empezó otra cosa. Partiendo el pan en las diferentes casas, continúa el versículo 46, compartiendo su comida con gozo, sencillez de corazón, alabando a Yahvé y teniendo el respeto de todo el pueblo, y día tras día, Yahvé continúa añadiendo a aquellos que eran salvos. Era la forma de vida de los seguidores del Mesías, no de cristianos. No existe en eso. Otro punto que se difunde mucho en las enseñanzas, que los apóstoles fueron los que empezaron la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva. Puntos que no tienen un sustento ni bíblico ni histórico. Son especulaciones nada más. Algo en lo que tiene razón un historiador, Randall Terry, él dice que la iglesia primitiva no tenía más que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento se encuentra abierto en el Nuevo. Lo único verdadero es que solamente tenían Tanaj, las escrituras hebreas, no tenían nada más. Estos a los que ellos llaman iglesia primitiva, que tienen otro nombre y es un nombre muy específico. También otra de las enseñanzas que se da de la iglesia primitiva es la organización. Entonces ahí empiezan los obispos, ¿verdad? Empiezan toda una serie de diáconos, etcétera, etcétera. Una organización diferente a la establecida por la Torá, a la establecida por Yeshua, porque él respetó Torá. ¿Cuál era el diseño desde Moshe? Ancianos, príncipes de cada tribu, jueces, ¿verdad? Que sancionaban las infracciones de la Torá, que tenían el liderazgo de las tribus. Pero siempre eran ancianos. Reúne a los 70 ancianos. Impon tus manos sobre los ancianos. Ese era el diseño. Luego del destierro, al regreso del cautiverio babilónico, Esdras, Nehemías, Ageo, Malaquías, todos los profetas post-exilio, se conforma una estructura que se llama la Gran Asamblea, que regulaba, y de hecho ellos determinaron el canon del Tanaj, el primer canon que fue hecho por Esdras. Luego fue evolucionando y ya empezaron escuelas, sinagogas, escuelas de enseñanza de Torah, la casa de Gilel, la casa de Shammai, los discípulos de Juan el Inmersor, los discípulos de Yeshua, etcétera, etcétera. Varios grupos, pero tenían algo en común, tenían un punto común, la sinagoga. Y ahí había el Sanedrín, que venía a reemplazar al consejo de los ancianos. Entonces había una estructura. Y de hecho, en Jerusalén, cuando hubo problemas, cuando les decían en Hechos 15 que se circunciden para ser salvos, fueron a consultar en Jerusalén. Y de Jerusalén se explicaron el tema de que no es necesario la circuncisión para ser salvos. Iban a Jerusalén a la autoridad porque había un grupo. Yeshua al irse dejó en Jerusalén a Jacob, su hermano, al frente de los nazarenos. Y de hecho, muchos años después de que Yeshua se fue y durante varias generaciones,
hasta que fue destruido el templo, etcétera, etcétera, solamente parientes de Yeshua estuvieron al frente de los nazarenos en Jerusalén, no había otro. Esta estructura fue cambiando y la iglesia primitiva, que ya vamos a ver dónde estuvo el origen, empezaron a poner una serie de normas totalmente diferente a lo establecido en la Torá. Querían otra forma diferente, otra forma de organización diferente. Ahora vamos a entrar al punto de si es que la iglesia fue fundada o no por Yeshua. Pues muchos dicen que Jesús de Nazaret es el fundador de esta religión y su principal figura central. Y de hecho tienen razón desde el punto de vista espiritual, pero no desde el punto de vista histórico ni en la persona del Redentor. Porque el Jesús que sigue el cristianismo no es el Yeshua hebreo. Se hicieron un ídolo al que le pusieron por nombre Jesús, desconectado de su identidad, desconectado de la Torah, como que abolió la Torah, etcétera, etcétera. Ellos tienen razón que el fundador, el que dio origen al cristianismo es Jesús, pero ese Jesús del cristianismo no es el Jesús de las Escrituras, no es el Yeshua hebreo. Por eso es importantísimo el nombre. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. ¿Qué significa Jesús? No significa absolutamente nada. Por eso la gente no ha tenido una verdadera salvación. El nombre es determinante. Y esto tenemos. En el plano espiritual ellos tienen razón, pero en el plano histórico, al que ellos llaman Jesús, no es Yeshua. Es totalmente diferente. No tiene nada que ver con el santo maestro que estuvo en el siglo I enseñando a aplicar la Torá del Padre, que dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. No tiene nada que ver. Ellos se inventaron. Y esto hay que hacer la desconexión del Jesús histórico del Yeshua profético. Del Yeshua, hijo del Abacados. Son dos cosas totalmente diferentes. Y esto es importante entender nosotros para poder ayudar a los demás. Claro, no les vamos a decir esto porque muchos cristianos se van a asustar, se van a ofender y nos interesa ganarlo. Pero para que nosotros, ustedes, conozcamos realmente el origen espiritual, la importancia del nombre. Entonces, ¿cómo se expandió la palabra de Jesús? Con la creación de la iglesia y los viajes misioneros, etcétera, etcétera. Y ahí empieza los viajes misioneros, las misiones que muchos grupos manejan, pero que no están en la Torá. ¿Qué le puso a alguien el nombre? Viajes misioneros de Pablo, entonces hacen esos viajes misioneros, pero que no tienen un fundamento y que no son enviados por el Abacados. Porque Pablo fue enviado con una comisión de parte de Yeshua a que haga una misión específica. No fueron viajes misioneros al África. Fueron a todas las partes conocidas de la tierra. Se originó una religión totalmente diferente llamada cristianismo. Evolucionó, se convirtió en el catolicismo, de ahí se dividió la iglesia ortodoxa, la iglesia romana, y de la iglesia romana, una rama que salió es el protestantismo. Vemos con esto que el protestantismo no tiene ni arte ni parte en el siglo I. Nace de la iglesia católica. Vamos a ver algunos pasajes acerca de Yeshua, si es que efectivamente fundó una iglesia. Lucas 4:16, fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, en Shabbat entró a la sinagoga y se levantó a leer, y ahí le dieron el rollo del profeta Isaías. ¿Ustedes creen que si alguien que fundó un movimiento contrario, que diga que ya no vale el Shabbat, que deben reunirse los domingos, que la ley está abolida, podía entrar en Shabbat?
a la sinagoga. Imposible, no era factible, no podía, no podía darse de ninguna manera, no era posible eso. ¿Por qué? Hasta ahora, no sé cuántos de ustedes han podido ingresar a una sinagoga, pero es muy difícil. Hábleles de cristianismo, hábleles del Mesías, por poco. Los que están ahí les sacan en hombros. Se ponen muy molestos. Una sinagoga tradicional me refiero, ¿verdad? Pero dice que era su costumbre ir cada Shabbat a la sinagoga. Es decir, no era un accidente. Si era su costumbre ir en Shabbat a la sinagoga, esto quiere decir que no iba en domingo y no había ninguna iglesia. Shabbat era el día, todos de los campos cesaban el trabajo y venían a las sinagogas, etcétera, etcétera, a estudiar la Torah, a presentar la ofrenda de Shabbat. Este texto me indica que Yeshua tenía la costumbre de ir a la sinagoga y en Shabbat. Y vamos también a ver otra evidencia. Marcos 1 del 21 al 22. Yeshua entró en Cafarnaúm y cuando llegó sábado, Shabbat, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza. Si enseñaba en la sinagoga, imposible que no cumpliese Torah, que no tenga Torah. Porque en la sinagoga solamente se enseña Torah, ley de Moshe, los profetas, especialmente la Torah de Moisés. Marcos 6, del 2 al 9. Vamos a leerlo. Desde el versículo 1 voy a leerles. Entonces Yeshua se marchó y se fue a su ciudad, y sus talmidim, discípulos, le siguieron. El Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le escuchaban se quedaron asombrados y preguntaron, ¿de dónde se ha sacado este hombre todas estas cosas? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido concedida? ¿Qué son estos milagros que se realizan por medio de él? ¿Acaso no es un carpintero? ¿No es hijo de Miriam? ¿No es el hermano de Jacob, de Josi, Judá y Shimeón? ¿Acaso no están aquí con nosotros sus hermanas? Y se sintieron ofendidos con él. Pero Yeshua les dijo, el único lugar donde las personas no respetan a un profeta es en su propia ciudad, entre sus propios familiares y en su propia casa. De manera que no pudo realizar ahí ningún milagro que no fuese colocar sus manos sobre unas pocas personas enfermas y sanarlas. Él se sintió asombrado por la falta de confianza de ellos. Yeshua se fue por todas las ciudades y pueblos de alrededor enseñando. Mandó llamar a los 12 y comenzó a mandarlos en parejas, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les instruyó, no llevéis nada para vuestro viaje excepto un bastón, no llevéis pan ni dinero en vuestro cinturón, poneos zapatos, pero no llevéis una camisa de más. En Shabbat enseñaba en la sinagoga. ¿Y con sabiduría de qué? La aplicación de la Torah, la halajá, la enseñanza de una manera clara, concisa, lo que realmente quería decir las escrituras del abacados. Juan 18:20, cuando le estaban interrogando, Yeshua responde al interrogatorio, y yo he hablado abiertamente al mundo. Enseñaba siempre en las sinagogas y en el templo, donde concurren todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿A quién enseñaba Yeshua? A los judíos, en la sinagoga y en el templo. Y hablaba públicamente. No dice, enseñaba en las iglesias.
enseñaba siempre en las sinagogas y en el templo. No hay ningún rastro de iglesia. Muy bien. Juan, Johanan 16 del 1 al 2. Continuemos mirando. Os he dicho estas cosas para que no os pillen por sorpresa. Os prohibirán la entrada en las sinagogas. Otras versiones dicen les expulsarán de las sinagogas. Aquí está dando una instrucción para sus discípulos de que iban a ser expulsados, de que no les iban a dejar entrar en las sinagogas. Les estaba hablando hacia el futuro, a lo que se venía. Si es que hubiese habido la forma de iglesia, ¿ustedes creen que Yeshua les iba a decir a sus discípulos que no les iban a dejar entrar en las sinagogas? Que iban a ser vituperados, etcétera, etcétera, perseguidos. Imposible. Yeshua nunca tuvo en mente, y esta es una prueba contundente, Johanan 16, de que no se le pasó por la mente nunca crear una institución paralela u opuesta al judaísmo tradicional. Les expulsarán de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Él está advirtiendo. Pablo, en el libro de los Hechos, pidió cartas a los principales para ir a las sinagogas de Damasco y capturar a los de la secta del camino, a los nazarenos. No dice a los cristianos, ¿verdad? Era a los nazarenos. Y veamos ese texto en el libro de los Hechos, para ir fundamentando esto, que después de Yeshua no se asoma ninguna figura, ni en la época de Yeshua, ni en los años inmediatos a la obra de Yeshua, no se asoma nada de cristianos, de grupos cristianos, etcétera, etcétera. Solamente empieza ya a surgir un nombre que lo menciona Pablo en el libro de los Hechos. Hechos 9, por favor. Hechos 9, 5. 9 al 6 voy a leerles. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Yeshua, vino al sumo sacerdote, discípulos de Yeshua, tengan presente eso, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Esto demuestra que desde Jerusalén había el control para todas las sinagogas. El centro de autoridad estaba centralizado. Cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y más adelante en el libro de los Hechos dice que le escuchó una voz en lengua hebrea. Y si era lengua hebrea, imposible que diga Jesús, ¿verdad? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Adón, ¿qué quieres que yo haga? Y el Adón le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, pedía cartas para las sinagogas de Damasco para detener a los del camino, a los nazarenos que se encuentren ahí. Vendrá el día, Juan 16, en que los expulsarán de las sinagogas, que no les dejarán entrar a las sinagogas. No pasaron muchos años, alrededor del año 45, 50, que empezó la predicación de Pablo. Miren, todavía los discípulos de Yeshua estaban en las sinagogas.
Entonces tengamos mucho cuidado de no tomar la lectura correcta y hacer un reset en la mente de nosotros y después a las personas con las que podamos compartir. No hay tal cristianos hasta la época del apóstol Pablo. No existe eso. Es mentira. En las escrituras no hay nada de eso hasta la época de Yeshua y aún en los primeros escritos de Pablo. Pero en las Biblias dice cristianos, ya vamos a ir a ese punto. Los nazarenos, ¿verdad? Los discípulos de Mashiach, ellos pues no se reunían en grupos aparte. Vimos con los textos bíblicos. Yeshua, sus discípulos en la sinagoga. ¿Cómo funcionaba la sinagoga? Ahí se reunían fariseos, saduceos, celotes, publicanos y luego los del camino, los nazarenos. Era el único sitio de estudio. No era un grupo independiente de los seguidores de Yeshua. Formaban parte de la estructura religiosa en el siglo I. Hasta el año 70, que luego ya pasaron ciertos eventos, que vieron la ciudad sitiada y salieron de Jerusalén, pero por un breve tiempo. Luego regresaron y incluso fundaron una sinagoga de la cual hay evidencia arqueológica hasta hoy por nazarenos. Luego ellos ya, como ya no les dejaron entrar, empezaron a hacerse su propia sinagoga. Pero hasta la época de Pablo, los viajes de Pablo, etcétera, etcétera, y en la época de Yeshua, todos se reunían en un mismo sitio, la sinagoga. No era independiente, no era un movimiento aislado, no era un movimiento en contra del judaísmo tradicional. Al contrario, era un movimiento que respetaba todo eso, no estaba aislado, no estaba en forma independiente, no estaba aparte. Y hasta aquí, pues nada que aparecen los nazarenos, ¿verdad? Los cristianos, perdón. Justo González, un historiador que es muy conocido dentro del ámbito cristiano. Miren, él escribe, los cristianos primitivos, ya vimos que no hay tal, no se consideraron a ellos mismos seguidores de una nueva religión. Toda su vida habían sido judíos y continuaban siéndolo, es decir, respetaban Torá. Los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, sino que llegaron a la convicción de que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. Y lo dice un cristiano y un historiador de mucho peso, que en muchos seminarios se estudian los textos de historia cristiana de él. Pero miren, dice muchas verdades, no eran seguidores de una nueva religión, que eran judíos y continuaban siendo judíos, que no rechazaron al judaísmo. Pero aquí hay un tremendo horror, que empieza un término histórico no bíblico: cristianos primitivos. Empiezan hombres a poner nombres y de ahí viene todo un desarrollo que muchos piensan que eso tiene fundamento bíblico, pero no tiene fundamento bíblico. Vamos a ver qué nombre tenían pues los discípulos del Mesías, los discípulos de Yeshua. En Hechos 22:8, cuando vuelve a narrar el encuentro con Yeshua, el apóstol Pablo dice, cuando ve y le dice, ¿quién eres? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Yeshua el Nazareno, a quien tú persigues. Yeshua se autonombraba Nazareno, y para que se cumpla lo dicho por el profeta de que iba a ser llamado
nazareno, ¿verdad? Por eso fue a vivir a Nezrat, Nazaret, para que se cumpla la profecía. Marcos 16:6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Yeshua el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Yeshua era conocido como el Nazareno. ¿Y cuál era la costumbre en el siglo I? Que los discípulos de un maestro, en el judaísmo, que los discípulos de un maestro tomaban el nombre de su maestro o el lugar de nacimiento de su maestro, ¿verdad? Entonces ahí vienen los de Gilel, los de Shammai, los discípulos de Juan que fueron a preguntarle, nuestro maestro dice, ¿eres tú el que había de venir? O se lo preguntamos a otro. Yeshua, él era conocido como el Nazareno, y de hecho en el madero, Yeshua Nazareno, rey de los judíos. Hechos 24:5. Ahí vamos a mirar cómo, luego de muchos años de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua, ¿verdad? Más de 20 años, a los discípulos del Mesías se les conocía como nazarenos. Hechos 24:5 nos dice, porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, levantador de sediciones de entre todos los judíos por todo el mundo y príncipe de la secta de los nazarenos. Secta de los nazarenos. ¿Quiénes eran los nazarenos? Los seguidores de Yeshua. No eran conocidos como cristianos. Eran conocidos como nazarenos porque su maestro era Yeshua el Nazareno. Yeshua a Nosri, de Nazaret. No es que era de Nazaret, él nació en Betlehem, ¿verdad? Pero vivió en ese sitio. Por eso era conocido así. Vamos a ver un texto histórico de un historiador Epifanio. Y vamos a ver esto en el siglo IV. Este escritor escribió esta obra entre el año 374 y 377. Y vamos a ver unos temas muy importantes. En una obra que se conoce el Panarión o Contra las herejías, que usted puede mirarlo en internet, o si mira la historia de Eusebio, historia eclesiástica, usted va a encontrar ahí, puede verificar esta información. Por eso siempre ponemos la fuente para que usted pueda verificar. ¿Qué dice Epifanio? Dice, así también los santos discípulos de Cristo se llamaban a sí mismos discípulos de Jesús, como en verdad lo eran. Pero cuando otros los llamaban nazarenos, no los rechazaban, siendo conscientes de la intención de los que los llamaban así. Los llamaban nazarenos por Cristo, ya que a nuestro Señor Jesús se le llamaba a sí mismo el Nazareno, como dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles. Ya no son 30 años, son más de 300 años que todavía a los discípulos del Mesías se les conocía como nazarenos, discípulos del Señor y que los llamaban nazarenos. Entonces, ¿dónde queda el tema de cristianos? ¿Verdad? Se los llamaba nazarenos. Vamos en otra porción, 7.2, de este mismo autor y de la misma obra. Respecto a los nazarenos, que dice, no solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como lo hacen los judíos, porque ellos no repudian toda la legislación, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman los escritos. No tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la ley y como los judíos, excepto que supuestamente son creyentes en Cristo. Y aquí define exactamente los nazarenos. Entonces él está hablando, historiador cristiano, este Epifanio, dice, ellos los judíos, los nazarenos, no son ni judíos ni son cristianos. Cumplen las normas de los judíos, cumplen la ley, etcétera, etcétera,
Pero se diferencian de ellos en que creen en el Cristo, creen en el Mesías, pero siguen cumpliendo la ley, los discípulos del Mesías. Continuemos de otra porción, en 7.4 de este mismo autor. Están perfectamente versados en la lengua hebrea, no griega, hebrea. Falso, más falso que billete de $1.50, que los escritos originales del primer siglo eran en griego. Eso también es una mentira, que la misma Biblia y los mismos escritores del siglo I se encargan de dar fe. De hecho, hay una versión que tenían en el primer siglo y que utilizaban los nazarenos, que se llamaba el Judaicón, una especie de versión de Mateo, que es totalmente escrita en hebreo. En internet usted puede entrar a la Biblioteca del Vaticano y mirar cartas de Pablo, algunas cartas, fragmentos, Mateo, y están en hebreo, no están en griego. Las Biblias que nosotros tenemos que fueron traducidas del griego es otra cosa, de códices griegos. Pero, miren, aquí dice, están versados en la lengua hebrea, porque toda la ley, los profetas y los así llamados escritos, es decir, los libros poéticos, Reyes, Crónicas, Esther y todos los demás, se leen en hebreo entre ellos, como por supuesto se hace entre los judíos. Los nazarenos, los discípulos de Yeshua, utilizaban el hebreo y leían textos hebreos. Hasta el siglo IV. Siete cinco. Mismo autor, misma obra. Ellos son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos. Entonces aquí este autor ya establece tres grupos totalmente diferentes que existían en el siglo IV. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos. Solo en los siguientes aspectos. No están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en Cristo, pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están encadenados por la ley, la circuncisión, el sábado y los demás. Tres grupos que se lo puede ver históricamente, porque ya les dije, el libro de los Hechos es limitado. Solamente el que lo escribió, Lucas, hizo una investigación para alguien que lo pidió, para Teófilo, que es un título, no es un nombre. Teófilo es un sacerdote de esa época que investigó, indagó, pero solamente fue de ciertos apóstoles, no de todos, y no le dio todos los datos, bueno, y mucho más antes de esto. Pero historiadores de más adelante, por eso hay un hueco, un vacío, especialmente en los 4 primeros siglos, que nos van a ayudar el conocimiento de eso a darnos bastante luz, todos los cambios que se produjeron y todas las cosas cómo se desviaron, y a conocer la verdadera historia, porque la historia cristiana que nosotros hemos conocido, las creencias que hemos tenido, eso es mentira, no existe. Es como la historia secular, no sea ya en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Chile, donde nos miran, tengan una historia parecida. Pero acá la historia oficial, escuche, historia oficial que se enseña en escuelas, colegios y universidades, nos dice que en la batalla del Pichincha hubo un héroe, Abdón Calderón, que era el abanderado, que le dieron un disparo, le volaron el brazo, entonces tuvo la bandera con el otro brazo. Le dieron otro disparo y agarró con él un pie. Le dieron otro disparo y agarró con la otra pierna. Le dieron otro disparo en la otra pierna, estaba herido los 4 miembros y agarró la bandera con la boca. Eso es imposible. Las leyes militares no permiten eso, ¿verdad? Miren, pero nos comimos de ese cuento. Y hasta ahora hay gente ecuatoriana, bien creída, que sigue comiéndose ese cuento. Lo que nosotros no conocemos de la historia no es la verdadera historia. La historia la escribe quien tiene el poder.
¿Y quién quiere dar a conocer algo? Por eso debemos indagar, porque el abacado siempre permitió que queden por ahí, incluso en las escrituras mismas, ciertos resquicios para que nosotros empecemos a indagar la verdad. Siglo IV, 3 líneas. Judíos que creían en la Torá, mas no creían en el Mesías. Cristianos creían en Jesús, pero no guardaban nada de la Torá. Lo mismo hasta el día de hoy. Y un tercer grupo, nazarenos, que cumplían Torá y creían en el Mesías. Hasta el siglo IV se mantuvo y luego se fueron expandiendo también por las naciones de la tierra, que alcanzaron muchos sitios. Vamos a ver unos mapas más adelante. Como los nazarenos, que el libro de los Hechos no los registre, no quiere decir que no hubo movimiento, que ellos no cumplieron lo que les ordenó su maestro, su rabino, que les dijo: ir por todas las naciones, haciendo discípulos en mi nombre, sumergiéndoles en mi nombre y enseñándoles lo que yo les enseñé. Y sumergirles en el nombre no necesariamente es tan literal que es meterles en el agua en el nombre del Mesías, sino sumergirles en el nombre es darles la enseñanza de Él, en el nombre de Él, lo que aprendieron de Él. Con esto se aclaran muchísimas cosas en el tema de cristianos, nazarenos y judíos. Entonces, los cristianos primitivos no son los nazarenos. Los cristianos primitivos no existen en el siglo I, o al menos hasta el año 98, en que aparece un hombre que empezó a meter muchas herejías, Ignacio de Antioquía. Ahí aparece por primera vez el término cristianos. Y bueno, y en Hechos 11 también vamos a ver adelante ese texto. Pero cristianos primitivos, en la época de Yeshua y en la época de los apóstoles de él, no existen. Ellos son nazarenos. Y el movimiento de hoy de restauración no es ni mesianismo ni raíces hebreas, es continuación de los nazarenos que creen en la Torá y creen en Yeshua. Esa es nuestra verdadera identidad. Y esto sin ser un grupo diferente ni nada por el estilo. O si lo prefiere, discípulos, seguidores del Mesías. Punto. Continuemos. Vamos a ver cuándo los nazarenos salen de las sinagogas. De este mismo autor, Epifanio. Aún para los judíos son enemigos. El pueblo judío no solo los odia, sino que incluso se levanta al amanecer, al mediodía y al anochecer 3 veces al día, cuando recitan sus oraciones en las sinagogas, y los maldicen y anatematizan, diciendo 3 veces al día: escuche esto. Esto se oraba en las sinagogas. Implementaron una oración. ¿Por qué? Porque los nazarenos no se inclinaban ante César para el culto imperial. Porque el culto imperial era: delante de la estatua de César había un incensario, lanzaban incienso, se inclinaban y decían: César es Señor. Los discípulos de Yeshua no. En cambio, los judíos sí lo hacían por miedo a ser destruidos. Entonces dijeron: estos nos están generando problemas. Es un peligro, porque quien no adoraba a César, y él no era solamente tema religioso, era enemigo político de Roma, y como tal podría atacarlo, podrían destruirlo. ¿Cuál era la oración que se hacía en las sinagogas, que implementaron en las sinagogas? Dios maldice a los nazarenos, porque guardan más rencor contra ellos, porque a pesar de su origen judío, predican que Jesús es el Cristo, algo que es lo opuesto de lo que todavía son judíos y no han aceptado a Jesús. Miren, ahí pedían dentro de las sinagogas que Dios maldiga a los nazarenos. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Ellos, y ahí, ¿usted cree que usted va a estar de acuerdo en donde se le maldice a usted por creer en el Mesías? Ya empezó a haber una separación. Ya empezó un momento en que ellos, el inicio de que ellos iban a empezar a abrirse de la sinagoga judía. Pero ¿qué ocasionó esta oración? Que en hebreo se llama Birkat HaMinim. Ellos
estaban conformados por gente, prosélitos extranjeros y también naturales judíos, los nazarenos, igual que el judaísmo. Entonces, los de origen judío se mantuvieron fieles. Los de origen extranjero, ellos se llenaron de rencor y ya no quisieron saber nada de los judíos, nada de su Torah, se resintieron por esto, que para entrar en la sinagoga tenían que escuchar una maldición. Y esto también, esta oración se encuentra en la Mishnah, en el Talmud, etcétera, etcétera, esta oración que hacían. Y se resintieron y ahí empezó a formarse un movimiento. Y ese fue el origen del movimiento cristiano, cristiano católico. Fue por una oración que se hizo en la sinagoga. Pero esta oración tuvo un antecedente, el culto imperial y también que los nazarenos en el año 70, cuando vieron a Jerusalén sitiada, salieron, no se quedaron a defender la ciudad, escucharon la palabra profética que les dio Yeshua, que cuando miren a Jerusalén sitiada, huyan a los montes. No les querían ni los judíos, ni les querían los cristianos. Igual que sucede hoy, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les quieren, les abrazan, les dan ofrenda de amor los hermanos cristianos? ¿Cuántos de ustedes son bien recibidos por creer en Mashiach de los judíos? De los judíos tradicionales me refiero, no de los judíos mesiánicos. ¿No ha cambiado la situación? Se mantiene la parte, digamos, de conflictos hasta el día de hoy. Los unos nos odian porque guardamos Torah. Los otros nos odian porque aceptamos a Yeshua. Nosotros debemos mantenernos firmes, porque a veces la religión nos puede deslumbrar, ya sea a judaísmo o ya sea a cristianismo. Pero irnos a cualquiera de esos dos lados es negativo por esto. Porque si se va al judaísmo, usted tiene que rechazar a Yeshua. Incluso hasta olvidarse de los escritos del primer siglo. A mí me contó un rabino que alguien que le estaban, bueno, creo que era pastor, algo así, y para que haga la conversión, y un rabino de él, no era el rabino que me contó esa anécdota. Entonces él se negaba y bueno, le dijo, él aceptó. Y los otros, bueno, quemen. Le dijo, bueno, quemen esos escritos para aceptarles de aquí que estudien conmigo. Pero al líder, ¿qué le pidió este rabino? Que se orine sobre los escritos del primer siglo, sobre el Nuevo Testamento. Él me comentó eso. Y claro, les amamos mucho, pero los términos que se refieren a Yeshua son muy duros. El rabino que yo le aprecio mucho, por ser humano, por ser de la tribu de Judá, tiene unas palabras muy fuertes contra Yeshua. Claro, porque él vino a romper toda la tradición de los ancianos, las leyes que tenían. Y para ellos es la enseñanza de los rabinos a veces más peso que la Torah. Estamos en ese punto nosotros. Y hasta aquí ya podemos ir concluyendo. ¿Qué línea sigue el cristianismo? ¿Qué línea el judaísmo? ¿Y qué línea los nazarenos? Entonces, ser cristiano es primeramente aceptar a alguien con una identidad totalmente diferente que es Jesús. Que rompió la ley, que abolió la ley, etcétera, etcétera, que quebrantó el Shabbat y todas las cosas que tradicionalmente se cree. Negar la Torah del Padre cuando dice, cuiden de cumplir esta ley por la cual vivirán. Nosotros en la salida, no sé cuántos de ustedes lo hicieron, hay que romper toda conexión espiritual con el nombre protestante, con el nombre cristiano. Porque ser cristiano es negar la Torah. ¿Ustedes cumplirán toda esta ley? Sí. Y aquel que no diga amén, anatema. No es tan simple el tema de cristiano primitivo. No existe. Y ser cristiano peor.
El mismo autor, estoy citando esto para poner una base histórica y ya vamos a ver más base bíblica también. Esta secta, después del año 70, cuando estaba Jerusalén sitiada y algunos años después, de nazarenos se encuentra en Beroea, cerca de Celesiria, en la Decápolis, cerca de Pela, y en Basanitis, en el lugar llamado Cocabé en hebreo. Miren, estos lugares en Siria y Jordania ya no estuvieron solamente en Jerusalén, sino como Jerusalén estuvo sitiada, migraron a otros sitios. Pero nazarenos, siglo IV. ¿Qué otra cosa nos dice en 7.8? Porque ese era su lugar de origen, puesto que todos los discípulos se habían establecido en Pela después de partir de Jerusalén. Y Cristo les había dicho que abandonaran Jerusalén y se retiraran de ella a causa del asedio que estaba a punto de sufrir, y se establecieron en Peraea, en el Jordán. Por esta razón, y como dije, vivieron allí. Salieron y les dijeron, estos son enemigos de la nación porque no defienden la nación. Les consideraron traidores. Por eso la oración en la sinagoga para maldecir a los nazarenos. No nació nada de gratis. El odio que tiene el cristianismo, el judaísmo, aunque ahora ya están haciéndose amigos, nace de esto, de una oración adentro. Y aquí algo también para aprender, lo que se siembra, se cosecha. Ellos sembraron odio y miren lo que ha recibido odio el pueblo judío. Porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, las cruzadas, la Inquisición, el holocausto nazi, antisemitismo, todas las cosas que están pasando, miren, por causa de una semilla de odio, de buscar solamente los intereses propios, que lo hicieron en la misma sinagoga. Generaron un odio ancestral. Miren algo aquí importante, que eso hasta ahora, hasta el día de hoy está. En el 73 de la era común, luego de que ya fue conquistada, arrasada, los nazarenos edificaron una sinagoga en el monte Sión. Nazarenos, y ya sinagoga nazarena. Miren, esta antigua sinagoga nazarena todavía permanece y fue incorporada a la estructura ahora erróneamente llamada la tumba del rey David. Hasta ahora en pie está eso. Y de hecho, hay en Sucia, y hay un video en YouTube, puede buscar usted sinagoga de Sucia, ahí está restos de una sinagoga, ruinas arqueológicas, y en los murales, en el piso, está el nombre de Yeshua. Eran los descendientes, estudiosos e hijos de los apóstoles que tenían sinagogas, pero nazarenas, en donde se estudiaba la Torá de Moisés, los profetas, y también a Yeshua, las enseñanzas de Yeshua. Nada de cristianos, sinagogas nazarenas. Ninguna iglesia levantada por los que permanecían fieles a la Torá de nuestro abacados. Vimos de Yeshua, sus discípulos cómo se llamaron, cómo permanecieron a lo largo de los siglos con una identidad nazarenos, es decir, discípulos de Yeshua de Nazaret. Otra creencia de cristianismo primitivo, ya vimos que en la época de Yeshua no existe iglesia primitiva. ¿Quién dice eso? Porque tiene un pensamiento primitivo, que cree que puede engañar a las personas. Y ciertamente las personas son engañadas por no estudiar, por no verificar, por no avanzar un poco más, por creerse todo lo que les dice una persona. Usted, por favor, todo lo que yo le digo, tome las notas, los apuntes y verifique esa información. Ahora hay muchos medios de verificar. No coma cuento. Lo que le voy a decir de la escritura, eso sí debe creerlo porque está escrito. Y aún así verifiquen sus versiones. Hechos 9, del versículo 19, vamos a mirar. Quiero leerles de esta versión acá del Nuevo Testamento judío.
cuando estaba recuperándose Pablo, ¿no? Luego comió algunos alimentos y recuperó sus fuerzas. Shaul pasó algunos días con los discípulos en Damasco e inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yeshua es el Hijo de Elohim. Todos los que le escuchaban se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el hombre que en Jerusalén estaba intentando destruir a los que invocan su nombre? Y aquí vamos a aprender algo, invocar el nombre. Y aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No es que Jesús, Yeshua, sálvame. No, 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 no. Es enseñanza, es instrucción. Invocar el nombre es invocar las enseñanzas de. Perseguía a los que invocaban el nombre, es decir, que seguían las enseñanzas de Yeshua. Muy bien, ahí vamos a entender Romanos, ¿verdad? Cuando dice que si invocares el nombre del Señor serás salvo. Y dio origen a lo que ya estudiamos anteriormente, la oración de fe, que no hay tal. Y aquí un poco más para ampliar eso. Que bueno es el abacados. De hecho, no es este el motivo por el que vino aquí, para arrestarles y llevarles de regreso al principal de los sacerdotes, pero Shaul estaba siendo llenado de más y más poder, creando un alboroto entre los judíos que vivían en Damasco, con sus pruebas de que Yeshua es el Mesías. Miren, leí hasta el versículo 22 nada más. Predicaba en las sinagogas. Porque un postulado muy conocido es que Pablo iba fundando iglesias. Si es que él fundaba iglesias, ¿qué es lo que está haciendo predicando a Yeshua en la sinagoga? ¿Verdad? No es muy lógico. Veamos otras cosas de Pablo. Y veamos algo también que es importante mirar acá. En el versículo 31 dice, entonces la iglesia por toda Judá, Galilea y Samaria disfrutaron de paz y fueron edificadas. Vivían en el temor del Señor con el consejo del Ruach y el número de ellos continuaba multiplicándose. Aquí puede haber una controversia, ¿verdad? Pablo iba a la sinagoga, pero dice que había paz en las iglesias. Pero en el texto griego, esa palabra, iglesia, es la palabra eclesia. Y miren qué significa eclesia. Esto lo puede verificar en el diccionario Strong. Eclesia significa llamar fuera, una reunión popular, una congregación religiosa, una sinagoga judía. Eclesia en el siglo I también se llamaba la sinagoga judía. De hecho, eclesia es una derivación, una palabra puesta para traducir la palabra hebrea Kahal, de ahí viene Keilah, que es la congregación en el desierto. ¿Verdad? Entonces, eclesia en el siglo I, en la época de Yeshua, en la época de Pablo, es muy diferente a la palabra iglesia en la época de Constantino. Es totalmente diferente. En el siglo I era para la comunidad judía, para la sinagoga judía o cualquier otra asamblea pública, privada, etcétera, etcétera. Pero luego ya se refirió solamente a los creyentes que creían en Jesús y que no observaban la ley judía. Cambió el significado de la palabra, pero en esa época y hasta ahora conserva ese significado original. Y luego también comunidad cristiana. Miren, iglesia. Pero en esta traducción, que yo tengo aquí es una traducción hebrea, dice entonces la asamblea de los nazarenos, por todo Judá, Galilea y Samaria disfrutaron de paz y fueron edificadas. Era de los nazarenos, no era iglesia, porque a veces puede haber la confusión iglesia. Y en todas las porciones
del pacto renovado, especialmente en el libro de los Hechos, cuando usted mira iglesia, ahí está la palabra eclesia, que se refiere a sinagoga judía. Las cartas a las 7 iglesias, ¿a dónde cree que fueron dirigidas? ¿A iglesias? No, fueron dirigidas a sinagogas. Y eso vamos a verle más adelante, vamos a demostrar eso bíblicamente, de que Pablo no fundó ninguna iglesia y que él iba a todas las sinagogas. Y de ahí también un precepto muy importante, porque muchos falsos apóstoles se han levantado, porque bajo el precepto que se inventó un hombre, no investigado cuál se lo inventó, de que un apóstol es aquel que levanta iglesias, porque Pablo levantaba iglesias, ¿cuántos se han llamado apóstoles porque han levantado iglesias y esos no han sido apóstoles de Dios? Porque un apóstol no levanta iglesias, Pablo no levantó iglesias. Basaron eso en dar ministerios, nombramientos, en normas humanas y no del Altísimo. Y peor, iglesias. Esta es la tradición normal de la iglesia primitiva, etcétera, etcétera, de que Pablo fundaba iglesias. Pero ¿qué me dice los escritos apostólicos, los escritos del siglo I? El Brit Hadashah. Hechos 13, del versículo 13 en adelante. Habiendo navegado desde Pafos, Shaul y sus compañeros llegaron a Perga, en Pafilia, y ahí Johanan les dejó y regresó a Jerusalén, pero los otros fueron desde Perga a Pisidia de Antioquía, y en el Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la Torá y de los profetas, los dirigentes de la sinagoga les enviaron un mensaje: hermanos, si alguno de vosotros tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En Antioquía, ¿a dónde fue Pablo? A fundar una iglesia. Aquí me dice que fueron en Shabbat y entraron a la sinagoga, tal como su maestro Yeshua. En Antioquía, Pablo no fue a ninguna iglesia. Hechos 17, del 1 al 4. Después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia, Shaul y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga, según tenía por costumbre. Shaul entró en ella y durante 3 Shabbat les dio instrucciones, enseñanzas de Tanakh. Tenía por costumbre entrar a la sinagoga y enseñó el Tanakh, explicando, escuche, y mostrando que el Mesías debía de sufrir y resucitar de nuevo de entre los muertos, y que este Yeshua, al cual Dios proclamo a vosotros, es el Mesías. Algunos de los judíos se persuadieron y se unieron a Shaul y a Silas, como hicieron muchos de los griegos que eran temerosos de Dios, es decir, extranjeros que estaban ahí ya convertidos, y no pocas de las principales mujeres. Pero los judíos que no creían se sintieron celosos, es decir, aquellos que rechazaban a Yeshua, de modo que se reunieron con algunos hombres viciosos de entre la chusma que andaba ociosa en la plaza del mercado, reunieron a una multitud y comenzaron un alboroto en la ciudad y atacaron la casa de Jason con la esperanza de poder sacar a Shaul y a Silas a la multitud. Tesalónica. Ustedes han escuchado la carta de Tesalonicenses, ¿verdad? O cartas de Tesalonicenses. La carta a la iglesia, a los cristianos de Tesalonicenses. No, esa carta fue a la sinagoga de Tesalónica. No fue a la iglesia de Tesalónica. Pablo nunca entró, nunca fundó una iglesia en Tesalónica. Fue a la sinagoga y dice, como era su costumbre, les enseñó por 3 Shabbat enseñanzas de Tanakh y demostrando que Yeshua era el profetizado y que debía morir y resucitar al tercer día. No hay sinagoga en Tesalónica. No hay cartas a la iglesia de los tesalonicenses.
mentira. Todo eso, teología humana. Hechos 17:11. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 15. Luego del evento que querían matarlos, etcétera, etcétera. Pero tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Shaul y a Silas a Berea. Tan pronto como llegaron, fueron a la sinagoga. Berea, y esto es muy importante, es muy conocido a los hermanos de Berea. Las personas de allí eran de un carácter más noble que los de Tesalónica. Recibieron ávidamente el mensaje, examinando el Tanaj todos los días para ver si las cosas que les decía Shaul eran verdad. Los hermanos de Berea dicen, no, seamos como los cristianos de Berea, que Pablo les decía algo y ellos verificaban que está en las escrituras. Aquí esta versión, si usted puede conseguirse el Nuevo Testamento judío, es muy bueno, muy fiel a la idea original hebrea y tiene el nombre restaurado de Yeshua del Abba todo. Es de David Stern, Nuevo Testamento judío. Es muy bueno, bastante recomendable que lo tengan. Miren, era sinagoga de Berea. No era iglesia de Berea. Y en muchas prédicas, no. Hermanos, seamos como los hermanos de Berea. Era sinagoga, no era iglesia. Nos engañaron. Así que Pablo fundó iglesias en la sinagoga. Hechos 17, del 16 al 19. Vamos a ver en Atenas. Mientras Saúl les estaba esperando en Atenas, su espíritu se turbó en su interior al contemplar la ciudad llena de ídolos. Escuche, de manera que empezó a discutir con los judíos en la sinagoga y con los que eran temerosos de Dios. En Atenas. ¿A dónde fue Pablo? ¿A fundar la iglesia de Atenas? No, fue a la sinagoga. Las ovejas dispersas de Israel. En la plaza del mercado cada día con aquellos del pueblo que estaban ahí, es decir, sinagoga con los temerosos y también en la calle enseñando, porque veía que estaba todo entregada a la idolatría, ¿verdad? Incluso ahí en el areópago, etcétera, etcétera. Y escuchen esto, versículo 18 en adelante, hasta el 19. Pero además del grupo de los filósofos epicúreos y estoicos, eran dos grupos de la filosofía griega, comenzaron a reunirse con él. Algunos preguntaban, ¿qué está intentando decir este charlatán? Otros, debido a que proclamaba las buenas nuevas acerca de Yeshua y de la resurrección, decían, suena como uno que hace propaganda para dioses extranjeros. Entonces le prendieron y le llevaron ante el areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que estás presentando? Le llevaron al lugar público de discusión de la filosofía de las religiones. No le llevaron a una iglesia. En la sinagoga, con el pueblo, en las plazas y en el sitio de discusión de los filósofos. En Atenas no había iglesia, no fundó iglesia. Era sinagoga el apóstol Pablo. Corinto, primera de Corintios, segunda de Corintios y otras cartas que han aparecido, tercera de Corintios, etcétera, etcétera. ¿A dónde fue dirigido eso? Vamos a ver a dónde fue dirigido. Libro de los Hechos, capítulo 18, de los versículos 1 al 5. Después de esto, Saúl se marchó de Atenas y fue a Corinto, donde encontró a un judío llamado Aquila, originalmente del Ponto, pero que había venido recientemente de Italia con su mujer Priscila, debido a que Claudio había emitido un decreto echando a los judíos de Roma. ¿Por qué Roma se convirtió en el centro? Porque ya no había judíos, entonces fue una barbaridad. Extranjeros al frente de los sitios de estudio en las sinagogas que quedaron los creyentes. Y debido a que tenía la misma profesión que ellos, fabricando tiendas, se quedó con ellos y trabajaron juntos. Entonces aquí dicen, aquí está la iglesia en la casa.
llegó a la casa de Aquila y con su mujer Priscila y ahí fundó la iglesia en Corinto. Aquí no dice que fundó iglesia, no dice que estudiaba con ellos, que les enseñó a ellos, dice que sí compartió la misma profesión haciendo tiendas. El versículo 4 me trae mucha más luz, dice, pero además de estar haciendo las tiendas, de estar con ellos, de posar en la casa de ellos, Shaul comenzó a tener discusiones cada Shabbat en la sinagoga, donde intentaba convencer tanto a judíos como a griegos, a naturales y a convertidos, o a hijos, a gente de origen, un padre extranjero, o nacidos en tierra extranjera, intentaba convencer a ellos de que el Mesías era el profetizado de las Escrituras. Cada Shabbat en la sinagoga. 5. Pero después de que Silas y Timoteo llegasen a Macedonia, Shaul se sintió presionado por la urgencia del mensaje y testificó a fondo a los judíos diciéndoles que Yeshua es el Mesías. 6. Sin embargo, cuando ellos se pusieron en su contra y comenzaron a insultarle, se sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, por mi parte estoy limpio y de ahora en adelante iré a los gentiles, iré a los goyim. No fundó ninguna iglesia, iba a la sinagoga. Y luego a predicar a los gentiles no quiere decir que haya fundado ninguna iglesia. Hechos 24 del 14 al 16. Defensa de Pablo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, el camino, la secta del camino, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Elohim y ante los hombres. Pablo dice: yo sigo la secta del camino, sirviéndole a Dios y creyendo en la ley y en los profetas. Pablo era nazareno, no cristiano. Cumplía Torah. Él no fundó ninguna iglesia. No anuló la ley. Pablo no guardó la ley, el apóstol de la gracia, etcétera, etcétera. No es así. El mismo libro de los Hechos me testifica de que Pablo cumplía Torah y profetas. Y no fue a ninguna iglesia, no fundó ninguna iglesia, sino que él iba a las sinagogas. ¿De dónde nace eso? Miren cuántas contradicciones en las propias escrituras. Vamos a ver ahora la carta del apóstol Pedro, que muchos toman enseñanzas, etcétera, etcétera, pero ¿a quién estaba dirigido esto? ¿A dónde estaba dirigida esta carta del apóstol Pedro? Y para que miremos algo muy, muy, muy importante y que nos va a dar mucha luz también. Versículo 1 y 2. De Kefa, un emisario de Yeshua, el Mesías, dirigido a pueblo escogido de Elohim, que vive como extranjeros en la diáspora. En Ponto, ahí ustedes pueden ir ubicando en el mapa dónde está. Galacia, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia, escogido según el conocimiento previo de Elohim, el Padre, y apartado por el Espíritu por obedecer a Yeshua el Mesías y por rociar con su sangre. Gracia y shalom a vosotros en toda plenitud. ¿A quién escribió? A las tribus en la dispersión, a los que viven como extranjeros en la diáspora, es decir, migrantes, israelitas, migrantes judíos. No es esto para cristianos, porque si fuera para cristianos hubiese dicho claramente: esta carta es para cristianos. Y miren dónde estaban ellos: Ponto, Capadocia, Galacia, Bitinia, etcétera, etcétera, cerca del Mar Negro.
en la parte de unión entre Europa y Asia. Allá había también las ovejas dispersas de la casa de Israel. No escribió a cristianos, escribió a las tribus en la diáspora, a los inmigrantes. Nada de cristianos hasta aquí en las escrituras. Nada de cristianos creyendo en el Mesías y guardando Torah, también con la evidencia histórica. Vamos a verle ahora el libro de Jacob o Santiago. Versículo 1, Santiago 1:1. De Jacob, el hermano de Yeshua, un esclavo de Elohim y del Señor Yeshua el Mesías, dirigido a las 12 tribus en la diáspora. A las 12 tribus que están esparcidas. Shalom. ¿Para quiénes escribió Jacob? Para cristianos. No escribió para cristianos. Escribió para las tribus. Estos textos, libro de los Hechos, los que estamos mencionando, etcétera, etcétera, sé que los conocen muy bien. Lo que estamos es consolidando algo para que veamos que no existe el tema de cristianos. No existe el tema de iglesia primitiva, de cristianos primitivos, que los apóstoles de Yeshua, aquí está un ejemplo de Jacob, de Pedro, de Pablo, que ellos no eran cristianos, no predicaron a cristianos, no fueron donde cristianos, no fueron a iglesias cristianas. Fueron a sinagogas y de hecho, Jacob mandó Pedro su carta a esos sitios geográficos específicos, no a la ciudad, a las sinagogas de esas ciudades. Porque eran cartas, no había otro medio de comunicación. Envió su carta a esas sinagogas, es decir, en esa parte, aparte de todas las sinagogas que visitó Pablo, que está en el libro de los Hechos, también había sinagogas. Y la carta de Jacob, como autoridad, sucesor de Yeshua, como cabeza de los nazarenos en Jerusalén, por eso él tomó la palabra en Hechos 15 y dijo, esto se va a hacer así, solo 4 cosas a los creyentes de origen gentil. Nada de ahogado, nada de sangre, ¿verdad? Nada de consagrado a los ídolos y nada de fornicación. El resto tienen quien les enseñe Moisés cada Shabbat en las sinagogas. Ningún discípulo de Yeshua se llamó cristiano. Eran nazarenos. Y no escribieron para cristianos, ni fueron a iglesias. Evidencia bíblica, evidencia histórica. Y también evidencia profética, porque a Yeshua, el profeta, dice que será llamado nazareno. Y sus discípulos nazarenos. No existe iglesia primitiva en el siglo I, como mencionan nuestros hermanos que están todavía en el cristianismo. Los que son del Padre, que están enceguecidos todavía, que están en el catolicismo. No existe eso. No hay cristianismo primitivo que cumpla estos requisitos y a los cuales hayan sido dirigidas las cartas, los escritos de los apóstoles. Se usurpó estas escrituras, que sí, es una base para los corintios, solamente para los corintios, necesidades particulares, para tesalonicenses, igual particular para una sinagoga, para la sinagoga de Éfeso, la carta a los Efesios, algo particular para esa sinagoga, que podemos extraer ciertos principios, sí, pero no tomar normas, porque muchos dicen, es que Pablo dice, la mujer calla en la congregación, la mujer use velo. Carta a los Corintios, pero se desconoce el contexto de inmoralidad, de una profunda idolatría, de cientos de templos que había en esa ciudad. Él escribe en ciertas condiciones, no como ley de Dios, sino como un shalíach, un apóstol, un enseñador, que hace que se aplique la Torah ante determinadas circunstancias, porque cada uno es diferente, no como ley de Dios. Por el desconocimiento de eso, hasta muchos nazarenos, muchos que están en raíces hebreas, cometen ciertos errores por no conocer bien el contexto. Y peor los otros hermanos de otras denominaciones, de otros grupos religiosos.
que toman como ley de Dios y que él abolió y toman como mandatos de Dios. No, eso es la halajá, la enseñanza, la aplicación de un enseñador de Torah, que es muy buena, ejemplo para tomarlo, vivirlo en situaciones similares, pero no es Torah, no es ley de Elohim, no es ley del Altísimo. Esa diferencia tenemos que hacerlo. Muy bien. Este es un mapa de donde estaban esparcidas comunidades, sinagogas en la parte de Europa, Asia, África, etcétera, etcétera. Desde Escocia, Bretaña, hasta la parte de las estepas rusas, etcétera, etcétera, toda Europa, el Asia Menor, África, Egipto, Media, Persia, Babilonia, etcétera, etcétera, hubo dispersión. Esperemos en algún momento mejorar este mapa, es lo único que ponerlo bien, que sea bastante legible. Pero miren, había bastante, cuando Yeshua dijo, vayan a las ovejas dispersas de la casa de Israel, se refería a todo esto, y ellos cumplieron las normas. Y vamos a ver aquí, si es que los discípulos del Mesías fueron donde a fundar iglesias. Mira, ¿dónde fueron? Lo que no habla el libro de los Hechos. Santiago el Mayor, Pablo, llegaron a Europa, incluso a Gran Bretaña. Pedro, Pablo, a Roma. Andrés, arriba del mar Negro, en la parte ya hacia la parte norte de Europa, ¿verdad? Andrés, Juan, Felipe, en Partia vemos a Tomás, a Judas, a Mateo, a Simón, Pedro, Juan, Santiago el Menor, Santiago el Mayor, en Judea, en Canaán, Santiago el Menor, Simón, ahí en África, en Egipto, en Etiopía Mateo, Matías, etcétera, etcétera. Miren, se regaron, no se quedaron en Jerusalén. Claro, esto no lo registra el libro de los Hechos, solamente registra de ciertos apóstoles, pero de nada más. Estos apóstoles, el resto de apóstoles de Yeshua, fueron a muchos sitios y en un documento histórico, en Historia General del Cristianismo, ahí en la página 35, voy a leerles lo que dice ese libro de historia que habla, me relata un poco de los viajes de los apóstoles y me da lugares específicos, miren. Y estos no fueron a iglesias. Por eso hasta el día de hoy se ve comunidades, hay judíos de raza negra, hay judíos en Egipto, y de hecho, fuera de Jerusalén, la comunidad más grande, más brillante, donde se tradujo del hebreo al griego, fue en Alejandría, ¿verdad? Hay en la India, hay en Oriente, hay judíos que practican lo que se practica en una sinagoga, porque fueron dispersos. A esos grupos fueron estos apóstoles, a sinagogas también, no a fundar iglesias. Esto hay en registros históricos, en varios libros. Yo voy a leer de uno de ellos. Este autor dice, respecto de los trabajos de los otros apóstoles, lo que sabemos es en gran parte a conjeturas sacadas de los escritos de Hegesipo, Eusebio y Nicéforo, quienes transmitieron las tradiciones orales que existían en las comunidades. Miren, de forma oral, estos autores registraron lo que había, igual que el pacto renovado, ¿verdad? Fueron primero tradición oral, transmisión oral, y luego se recogieron escritos. Entonces nos dice, Jacobo el mayor sufrió el martirio en Jerusalén el año 44. Jacobo el hermano de nuestro Señor predicó en Jerusalén, donde murió mártir. Felipe trabajó en Frigia. Simón, el que se llama celador, en Egipto y en la costa vecina de África. Tomás en la India. Andrés en Ceitia, el Asia Menor, Tracia y Grecia. Matías en Etiopía. Judas, Lebeo, Tadeo en Persia y Bartolomé en Licaonia, Armenia y la India. Miren a dónde llegaron los discípulos de Yeshua, que no los registran los escritos del Pacto Renovado.
Si hay abundante registro histórico de historiadores de esa época. ¿Y qué enseñaron ellos? No iban a enseñar algo diferente de lo que enseñó Pedro y Jacob. Ellos eran discípulos formados durante 3 años, daban testimonio a los que estaban en la dispersión de que llegó el que estaba profetizado en las Escrituras, que empezó el tiempo de la redención. No iglesia primitiva. ¿Cuándo empieza a aparecer esa idea? Porque no es accidente, ¿verdad?, de que empiece la iglesia primitiva. Tiene una figura determinante. Ignacio de Antioquía, en el año 107, en una de sus cartas, de sus obras, que se puede ver en los escritos de los padres de la iglesia o en Historia Eclesiástica de Eusebio, él dice en una porción de esta carta, él dice que donde esté Cristo, ahí está la iglesia católica. Miren, él le bautizó primero como iglesia católica. ¿Quién lo hizo? Ignacio de Antioquía. ¿Y quién era Ignacio de Antioquía? Fue un líder que estuvo al frente de la iglesia de Antioquía. Y por eso en Hechos 11 dice que en Antioquía fue que por primera vez se le empezó a llamar a los discípulos cristianos, pero no es a todos los discípulos, sino a los extranjeros que se salían y empezaban a tener esta instrucción de Ignacio de Antioquía, que vamos a ver algunas nada más de unas muy pocas de él. De hecho, solamente estas tres, para que veamos quién es el fundador y el teólogo que puso las bases de la iglesia cristiana católica. Porque no nació como iglesia protestante, sino iglesia católica. Miren, este hombre, Ignacio de Antioquía, puso las bases. Sí, tuvo cierto conocimiento, pero él empezó a comentar, a empezar a enseñar algunas cosas que eran una barbaridad. Dice, cata a los de Esmirna. Miren una parte que dice ahí. Los que sostienen doctrina extraña respecto de la gracia de Jesucristo se abstienen de la Eucaristía, acción de gracias, de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Él puso eso de la hostia, etcétera, etcétera, que es la transubstanciación, etcétera, etcétera. También en la carta a los de Esmirna, dice, ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo, tal como ahí está Jesús, allí está la Iglesia Universal Católica. Mire, son las bases de la Iglesia Católica. Y ahí empieza el obispo. Entonces, ¿qué es lo que hace Ignacio de Antioquía? Yo ya no consulta en Jerusalén. Cada obispo de cada sitio tiene autoridad y no tiene que estar pidiendo allá. Cada obispo maneja de manera diferente. Él, lo que hizo Pablo, hay la controversia, a ver qué está pasando, aquí están reclamando que tú de la circuncisión tienes problemas, vamos a Jerusalén a arreglar. Él dijo, no, ya no subimos a Jerusalén, nosotros hacemos las cosas como nosotros parecemos. Y de ahí viene la autoridad del obispo. Y de ahí viene la autoridad de Roma que ellos pueden manejar y de ahí nace la diferencia entre el clero y los laicos. Les dio una autoridad como la de Dios a los obispos. Que donde esté el obispo, ahí debe estar el pueblo. Y empezaron cambios. Esto empezó desde el año 98 y esta carta en el año 107, miren, aquí empieza a torcerse totalmente. Aquí nace el movimiento cristiano. No nace en la sinagoga judía, nace de una desviación de la sinagoga judía, que ya se apartó por el tema de la oración de maldición, por el tema ya de ambiciones personales, etcétera, etcétera. Este hombre lo primero que pone es de la Iglesia Universal, pero también él establece el término cristiano. Por eso en Hechos 11 dice que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Muy bien. Quiero
ponerle una carta de Ignacio de Antioquía, la carta a los magnesianos. Miren lo que dice aquí, esto es muy importante para que veamos. No se dejen engañar con doctrinas extrañas, ni con fábulas antiguas, que no son provechosas, porque si aún continuamos viviendo según la ley judía, confesamos que no hemos recibido gracia. Aprendamos a vivir según las reglas del cristianismo, porque todo el que se llame por cualquier otro nombre aparte de este no es de Dios. Es absurdo nombrar a Jesucristo y judaizar. Ahí nace el término judaizar, miren. Diferente al que está en Gálatas. Y aquí escuchen esto. Porque la religión cristiana no abrazó a la judía, sino que la judía abrazó a la cristiana. Aparte de decir que no sirve la religión judía, él establece un término, cristiano, religión cristiana. Él acuñó, Ignacio de Antioquía, en el siglo II, alrededor del año 107, por ahí, el término cristiano. Si hay cristianismo primitivo, se debe mencionar que lo inició Ignacio de Antioquía, pero eso no lo enseñan en ningún sitio. Es algo que lo mantienen reservado. Solamente sacan ciertas frases, etcétera, etcétera. No estas cosas que son muy importantes y determinantes. Entonces, desde este año, con Ignacio de Antioquía, que luego empezó a contaminar a otros, a los de Roma, etcétera, etcétera, porque envió cartas a varios sitios, ya nace el movimiento, como él lo llamó, católico y cristiano. De ahí le vienen las tres líneas: judaísmo, sin Yeshua, con Torah; nazarenos, con Torah y con Yeshua; y los cristianos, con Jesús y sin Torah. Hasta el nombre le cambiaron, porque no querían saber nada de los judíos. Porque ya nació ese pensamiento de que eran los asesinos de Dios y que no querían saber nada de ellos. Miren cómo cambió. El término cristiano no es un asunto bíblico, no es un asunto profético, es un asunto histórico que a un hombre se le ocurrió acuñarles a los que salieron de judaísmo, de no practicar la Torah. Entonces dijeron: nosotros ya no vamos a ser nazarenos, vamos a ser cristianos. Y esta es la religión cristiana, con unas bases de hombre, puestos principios que ya vimos de algunos. Esperemos en algún momento podamos estudiar, si les interesa. Ahí nos envían un chat, alguna cosa, para estudiar el pensamiento de, no solamente de Ignacio de Antioquía, sino de los llamados padres de la iglesia, que no es la iglesia protestante, sino es la iglesia católico-romana. ¿Por qué es muy importante saber esto? Aparte de la parte bíblica, que usted puede demostrar en el libro de los Hechos, que no hay iglesia, nada por el estilo, que usted tenga también la base, todo el contexto de dónde nace realmente la palabra cristianos, y entender, porque en el libro de los Hechos está cristianos, Hechos 11, ¿verdad? Que ahí se les empieza a llamar, pero no dice a cuáles, porque era una sinagoga en sitio extranjero y que tenía también bastante gente extranjera. No hay cristianismo primitivo como se enseña tradicionalmente. El cristianismo primitivo empieza en el siglo II con Ignacio de Antioquía. No tiene ninguna conexión con los discípulos de Yeshua, no tiene ninguna conexión con Yeshua. No existía. Es más, es una línea totalmente diferente. Vimos, ¿verdad?, de Epifanio, siglo IV, que dice: ellos se parecen a los judíos en que guardan la Torah, pero difieren en que creen en el Mesías. Pero no se parecen a nosotros los cristianos, porque ellos siguen guardando la ley judía. Clarísimo el asunto. Que no esté en el libro de los Hechos no quiere decir nada. Que no esté en el Antiguo Testamento no quiere decir nada, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento es un libro histórico que nos da evidencia del cumplimiento de la Torah. Nuestra base debe ser la Torah. Y lo que dijo Yeshua, que vayan a todas las naciones. Eso es cumplimiento de Ezequiel 36, cumplimiento de Ezequiel 37, de lo que iba a restaurar, de Isaías 11, que iba a recoger el remanente. Todo es cumplimiento profético. El pacto renovado, Nuevo Testamento como le conocen, no es escritura inspirada por Dios. Son gente que vivió y registró. La parte profética importante, las palabras de Yeshua, sí. La parte profética, el libro de Revelaciones. Gente que tenía el espíritu del Abacados porque recibieron el Ruach en Shavuot
¿verdad? Pero no se puede comparar con la Torá. Cuando Pedro dice toda escritura es inspirada por Elohim, se refiere a lo que tenían, como vimos ahí. Ellos tienen las escrituras, el Tanakh, no tienen otra escritura. No se refería al Nuevo Testamento. No se puede decir que el Nuevo Testamento sea inspirado por Dios porque no hay base bíblica para eso. Lucas, él dice, yo he estado investigando, indagando. Eso no es inspiración por Dios. Que tenían el Espíritu de Dios de estos hombres, sí. Pero hay que mantener las distancias. Y con esto no digo que no sirva el pacto renovado. Nos da mucha guía de cómo aplicar la Torá, cómo aplicar las escrituras, etcétera, etcétera, las enseñanzas, desafíos que tiene cada enseñador, cada creyente en diferentes etapas, ver cómo solucionaron ellos. Pero una cosa es Torá, que fue dada arriba en el monte, ¿verdad? Donde él vivió el modelo. Entonces no era en el monte Sinaí, en el monte Sinaí físico. Él subió a uno de los cielos, Moshe, espiritualmente, y pudo mirar todo eso. La Torah fue dada arriba primeramente en los cielos. No fue dada aquí en la tierra. Y es uno de los niveles proféticos más altos. Por eso ahí está contenido todo. Por eso a Moshe hay que predicarlo de acuerdo a lo que está en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Es un mito la iglesia primitiva en el siglo I. No existe. Es mentira. ¿Qué conclusiones nosotros tenemos? Luego de toda evidencia histórica, profética, escritural, etcétera, etcétera, el Mesías del cristianismo es judío. Tomaron prestado. Las escrituras son hebreas. Los seguidores de Yeshua fueron judíos, los primeros. La idea de la nueva Jerusalén celestial, etcétera, etcétera, Roland Abba, es hebrea. La inclusión de los gentiles como parte del pueblo de Israel lo hizo un judío, como él mismo se nombra, Saulo de Tarso. Canon, festividades, Shavuot, Pesach, etcétera, etcétera, viene de los hebreos. Y eso lo dice Mario Sabá en una obra que se llama Sinagoga Iglesia, la ruptura del siglo II. Todo viene de allá. Tomaron prestadas ciertas cosas. Por eso es que la iglesia protestante anula el Nuevo Testamento. Porque Constantino, cuando ya reguló la religión oficial católica cristiana, en el año 313, cuando permitió la libertad del culto cristiano y les empezó a dar los templos, cambió la idea de iglesia, ¿verdad? Él mandó a que se formen nuevas escrituras. Antes eran libros dispersos a cada sinagoga. Por eso los códices donde se basan las Biblias que nosotros manejamos en Occidente, las que manejábamos, son del siglo V, siglo VI. Códices griegos, no hebreos. Los registros históricos me dicen que ellos tenían escrituras hebreas, pero las traducciones que nosotros manejamos son de manuscritos griegos, totalmente diferentes ya manipulados. Se trataron de inventar una nueva Biblia y por eso solamente siguen el pacto renovado. Ya no les sirve la Torah. Bendito el abacados que está dando luz en este tiempo y mucho de su remanente está empezando a salir de todo un sistema que es mentira. Porque decir que la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia católica tiene su origen en el Mesías es falso, no existe eso. Tomaron prestado algo, lo distorsionaron, maquillaje. Tienen maquillaje hebreo, pero no son hebreos, porque no cumplen la Torah. La que me da identidad, la genética, la palabra del abacados, que vive y permanece para siempre, esa es la Torah. Un resumen rápido de lo que hemos visto para que usted venga. En el siglo I, nazarenos, judaísmo, ¿verdad? Que luego empezaron a separarse hasta que finalmente se produjo la ruptura en el siglo II, que ha durado hasta estos días. Judíos sin Yeshua, nazarenos con Yeshua y con Torah, y cristianismo en sus diversas etapas. Y también la división, ¿verdad? En la iglesia católico-romana se dividió en la iglesia de Oriente o iglesia ortodoxa
iglesia bizantina y la iglesia romana. Y dentro de la iglesia romana, pues muchos movimientos, anglicanos, protestantes con sus 42.000 denominaciones y un grupo llamado anabaptistas. ¿Dónde nace la iglesia protestante? De la iglesia romana, que es una desviación que fue fundada, establecida, puesta a las bases por Ignacio de Antioquía y otros pensadores, padres de la iglesia que vinieron antes. No es la iglesia del Mesías, es la iglesia de Ignacio de Antioquía, que luego la oficializó en el Imperio Romano Constantino, que luego la transmitió al mundo el papado. Esa fórmula no viene del Abacados, pero el Abacados utilizó, porque él utilizará hasta las piedras. La Iglesia Católica Romana fue como la burra de Balaam para traer el mensaje acá, porque de qué otra manera hubiese llegado, los hubiesen exterminado. Tuvo que utilizar un vehículo, pero mantuvo ciertas cosas y se aseguró de mantener a sus nazarenos, que fueron esparcidos todos los que no están registrados aquí, que vimos que fueron a las diferentes naciones, llevaron el mensaje y se han mantenido hasta estos días. Y por eso nosotros tenemos esto, no es casualidad. El Padre, conforme dice la Escritura, Él tuvo y tendrá siempre 7.000 que no doblen rodillas ante Baal. Por eso nosotros estamos en este tiempo. Somos parte de ese movimiento de expansión. Siempre estuvieron ahí los nazarenos. El Padre no permitió que sean exterminados, que estuvieron en secreto, escondidos, etcétera, etcétera, pero se siguió manteniendo las enseñanzas. A nosotros somos el resultado de eso, de enseñanzas que vinieron de muchos sitios, de muchos lados. Si nos ponemos a investigar en Inglaterra, de Inglaterra vino el movimiento nazareno, lo que nosotros estamos estudiando hoy, raíces hebreas, acá América. Es una parte muy apasionante y que nos va a dar identidad y la misión y la responsabilidad, el compromiso que nosotros tenemos. Para concluir la enseñanza del día de hoy, el camino, nazarenos, no es lo mismo, no tiene nada que ver con iglesia ni con cristianismo. Iglesia tal como se le conoce hoy por hoy en estos tiempos. Son dos cosas totalmente diferentes que no tienen ninguna relación. Esperemos en este día haber aportado un poco más, de una manera más global, para que miremos todo el panorama. Porque un enseñador debe tener todo el panorama, manejar la parte profética, la parte histórica y también el contexto y el entorno. Y empezar a revisar, reformular y empezar a llegar a la gente con evidencia. Si no es por la parte bíblica, que hay bastante evidencia que no es así, pues por la parte histórica. Al que es de Muná, por la escritura. Al que tiene mentalidad científica, con la parte histórica, con la ciencia. De que los ganamos, los ganamos. No hay a dónde perderse. El Padre nos ha dejado herramientas muy buenas para que nosotros podamos utilizarlos. Lo que sí se requiere preparación, se requiere entrenamiento para poder hacer esta obra de manera eficiente, de manera eficaz, que es lo que requiere nuestro Abacados. Es que, querida familia, queridos hermanos, son tiempos de cambio, son tiempos de desafíos, que debemos tener la sabiduría, la preparación para llevar el mensaje de manera adecuada y ser efectivos en lo que el Padre nos ha comisionado. No hay iglesia primitiva. No nació en el siglo I. La iglesia tiene sus bases en Ignacio de Antioquía. ¿Quién se dice cristiano? ¿Quién es? Y todas las barbaridades que dijo Ignacio de Antioquía, que usted puede investigar. Un fuerte abrazo, que la paz del Abacados esté con todos y cada uno de ustedes.